Vamos a iniciar la grabación del día de hoy. ¿Se acuerdan del trabajito que teníamos para hoy? De el Forum Causae, el Forum Necessitatis y el Forum Non Convenio. ¿Se acuerdan de eso? Si no, los repasamos, no hay problema. A ver, ¿quién investigó algo sobre eso? Que era lo que quedamos en la última clase. ¿Nadie? Bueno, pero nos acordemos qué habíamos visto. A ver, María, te escucho. En el código, obviamente no los vamos a encontrar así. Eso por ahí yo quiero destacarlo porque cuando los buscamos en el código no se llaman de la manera en que usted los está nombrando. El Forum Causae no está, los otros sí. Los otros sí están. Pero lo vamos a repasar, así no tenemos inconveniente y podemos empezar, o la próxima clase, si es necesario, o si podemos ahora, con la parte especial, es decir, donde vamos a aplicar toda la jurisdicción, los distintos tipos de jurisdicción que se presenten, y también vamos a aplicar todo lo que vimos en las 6 primeras unidades. ¿Sí? Esta parte de la jurisdicción internacional nos va a servir también para la unidad 7 y la unidad 17 cuando veamos procedimiento internacional. Es decir, ahí vamos a ver cómo se actúa desde el punto de vista de la jurisdicción internacional y cuál es la competencia que tienen los distintos jueces al respecto de ello. ¿Qué nos dice? Primero, vamos a resolver esto del Forum Non Conveniens o del Forum Necessitatis o del que no está en el código, pero no está con ese nombre, como decía María, pero que surge de las jurisdicciones que nosotros habíamos visto respecto de la calidad que tiene el juez para encontrar la garantía necesaria para que su sentencia sea razonable y sea efectiva, en virtud de que en el caso de que esa sentencia dictada por el juez argentino tenga que ser valorizada en el extranjero y ocupe todos los requisitos necesarios para el reconocimiento y ejecución de esa sentencia. Entonces, primero, ¿cuál es la fuente de jurisdicción que establece el código en el artículo 2601? A ver, ¿quién me lee el artículo 2601? Yo estoy en la clase con el código, así que si hay que leerlo, yo puedo leerlo, ¿eh? Vamos, María. Entonces, ¿qué me dirá el artículo 2601 del código? Porque me va a hablar de las fuentes de jurisdicción internacional. Artículo 2601. Fuentes de jurisdicción. La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente código y a las leyes especiales que sean de aplicación. Bien. ¿Qué deduzco yo ahí? Que, primero, existen fuentes de jurisdicción internacional. Por lo tanto, yo voy a rescatar la competencia del juez en base a las fuentes de jurisdicción. Pero también me dice de que dentro de las fuentes de jurisdicción está no solamente lo que me dice el Código Civil y Comercial, sino que con anterioridad yo tengo que ver si la fuente de jurisdicción surge de tratados internacionales. Es decir, cuando me dice que la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, en este caso,
si no existen tratados internacionales y no existen acuerdos de parte, entonces se rigen por las reglas del código, que ya vamos a ver cuáles son, para que los jueces puedan aplicar. Esto es importante porque ya lo comentamos un poquito nosotros esto, de que es la primera vez que en el derecho argentino se ponen normas específicas de jurisdicción internacional, lo cual permite la competencia de los jueces. Ahora, ¿por qué es importante? Porque también está vinculado a lo que sería la cooperación jurídica internacional. A veces los jueces no actúan solos, sino que requieren de la cooperación de otros jueces de distinta jurisdicción internacional. Entonces, y ahí el artículo 2603, el 2611, el 2612, y etcétera, están dando las fuentes de cooperación internacional que está vinculado a que el juez se arrogue la jurisdicción internacional competente. Entonces, para los tribunales argentinos, la jurisdicción internacional es el poder que tiene un país en virtud de su soberanía. ¿Para qué? Para resolver casos de derecho privado con elementos extranjeros relevantes. Es lo que ustedes van a ver en algunos autores cuando habla de caso mixto. Cuando hablan de caso mixto es porque interviene la norma indirecta de conflicto y por lo tanto estamos en presencia de casos de competencia internacional. ¿Por qué? Porque tiene un elemento relevante que nosotros decíamos ya cuando hablábamos de los elementos de la relación privatista internacional. Ahora, si nosotros los referimos a esto en cuanto a atribuir una jurisdicción o una competencia, cada estado tiene la particularidad de tener criterios propios a los efectos de armonizar los distintos foros de jurisdicción internacional en virtud de la existencia de normas convencionales, incluso regionales o bilaterales. ¿Por qué? Por eso es que nosotros, en Derecho Internacional Privado, vemos en una de las últimas unidades el Mercosur. Es decir, ¿por qué? Porque allí nosotros tenemos foros de jurisdicción bilateral, ya sea entre los países miembros del Mercosur o, en su defecto, del Mercosur actuando dentro de su jurisdicción con otros estados que forman parte de un derecho universal o un derecho regional. Entonces, ya sea que la jurisdicción sea de fuente interna o de fuente internacional, existen estos distintos foros razonables o foros exorbitantes y los foros generales y los foros especiales. Y algunos son exclusivos o concurrentes. Y de ahí la importancia de conocer los distintos tipos de jurisdicción que nos van a abarcar y nos van a resolver los problemas que nosotros podamos tener. Entonces, como por ejemplo, el forum necessitatis y el forum non convenio. Entonces, lo primero que se trata es ver como fuente de jurisdicción si existe un tratado o una convención internacional que trate el tema y bien, en su defecto nos iremos a las disposiciones del código y ahí el código empieza a enumerar los distintos foros que nosotros conocemos. Eso lo da en el 2601, pero en el 2602 empieza ya a hablar del foro de necesidad. ¿Y qué dirá María el foro de necesidad en el 2602? Artículo 2602, foro de necesidad. Que en latín, ¿cómo lo dijo usted? De necessitatis. Forum necessitatis, claro. Forum necessitatis, muy bien. Foro de necesidad. Aunque las reglas del presente código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, estos pueden intervenir excepcionalmente con la finalidad de evitar
la denegación de justicia siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país. El derecho de defensa en ¿eh? Sí, sí, seguí. Y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. Bien, entonces, acá está orientado a dos aspectos fundamentales, o tres. Primero, los jueces argentinos no tienen jurisdicción para entender en el caso. Segundo, hay situaciones excepcionales por las cuales se pueden arrogar esa jurisdicción. Y tercero, lo hacen para tener una sentencia eficaz. Esto significa que si yo tengo una sentencia eficaz es porque lo que voy a tratar de hacer es evitar una denegación de justicia. Entonces, para garantizar el derecho a la tutela judicial internacional efectiva y de esa forma evitar una probable denegación internacional de justicia, se configura el forum necessitatis. Este forum necessitatis es entonces considerado como un remedio que me da el derecho, en este caso el derecho internacional privado, para que pueda acceder a la justicia y que me permita otorgar jurisdicción internacional a los jueces que no tienen esa potestad para conocer en ese caso. Es decir, si no tienen esa potestad, no tendrían tampoco poder para dictar una sentencia en ese caso. Pero si yo me arrogo la jurisdicción en virtud de este forum necessitatis, entonces esa carencia de potestad la estoy supliendo y por lo tanto puedo dictar una sentencia en el supuesto concreto de eso. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Evitar la denegación de justicia internacional. ¿Por qué? Porque se presentan casos en los cuales yo puedo lesionar de alguna manera, por ejemplo, los derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿qué pueden hacer los estados? De manera unilateral le permite al juez arrogarse la jurisdicción, dictar sentencia. Y esto, como ejemplo de esto, están las medidas urgentes que puede tomar el juez. Entonces, desde este punto de vista, y teniendo en cuenta el principio de defensa, que es un principio de derecho interno de cada Estado, los tribunales de cualquier país pueden abrir esa jurisdicción a los efectos de que esos derechos fundamentales o sustanciales de la parte actora no queden privados de la posibilidad de que se produzca una denegación de justicia y por lo tanto caer en una injusticia. Ahora, hay un riesgo aquí de que se tome al foro de necesidad desde el punto de vista general y que se lo tome como si fuera una regla o como si fuera un principio. Eso me puede hacer caer a mí en un chauvinismo o en la admisión indiscriminada de jurisdicción, en lo cual se transformaría ya no en un foro de necesidad, sino en un foro exorbitante. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se va entendiendo? A ver, Robertina. No, profesor, el foro exorbitante no me queda claro. Bien, entonces, no, nosotros estamos hablando del foro necessitatis. Nosotros lo que decimos es que si yo hago o utilizo de forma generalizada el foro de necesidad como regla y lo utilizo como principio, es decir, ¿qué decíamos nosotros del foro de necesidad? Que ese foro no le está dando jurisdicción ni competencia al juez argentino, sino que se lo toma
en virtud para evitar, por ejemplo, una denegación de justicia internacional. Ahora, si yo a ese foro de necesidad lo pongo desde el punto de vista como un principio o como una regla indiscriminada para los casos de jurisdicción, puedo llegar a lo que se llama un foro exorbitante, ¿sí? Entonces, por eso se somete la competencia de todos los tribunales en razón del foro de necesidad a una serie de requisitos. El exorbitante es aquel, ya lo vamos a hablar, que esa jurisdicción está por encima de cualquier otra jurisdicción y yo me la arrogo de por sí. Entonces, estoy mucho más en el ámbito del territorialismo que de la internacionalidad. Entonces, ante ese peligro, yo tengo que tener una serie de requisitos con el Forum Necessitatis para poder utilizar. Sí. Sí, no, sí, Robertina. Ahora espero que no está bien. Puede ser, por ejemplo, el atentado que ocurrió en la AMIA y todo eso, que hubo que buscar jueces rápidos, alguna situación así extrema para poder el Estado hacer esa salvedad. No sería el caso de ello, ¿por qué? Porque ocurrió en el territorio nuestro. Entonces, en principio, el juez se arroga la jurisdicción porque es el lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, que es propio del derecho penal internacional, lugar de la comisión del delito. Si yo, la puesta de bombas, me generan dentro del territorio, el juez se arroga la jurisdicción. Cualquier juez se arroga la jurisdicción, ¿por qué? Porque utiliza el territorialismo como lugar donde se cometió el hecho. ¿Sí? La situación, primero, ya vamos a hablar del necessitatis, pero el exorbitante se podría dar en caso de que un juez de Chile quiera intervenir en una situación de la voladura de la AMIA, por ejemplo. Entonces, el juez se toma la jurisdicción porque a lo mejor habían chilenos en ese momento. Entonces, tomando como base que tengo algo para agarrarme, me considero que tengo la jurisdicción y de esa forma dicto sentencias respecto de todo el aspecto porque lo nacionalizo. ¿Sí? Bien. Ahora, por eso el 2603, cuando somete la competencia de los tribunales al foro de necesidad, pide la existencia de ciertos requisitos. Primero, la excepcionalidad. Es decir, son situaciones excepcionales. ¿Para la excepcionalidad está dada para la finalidad de evitar la denegación de justicia. Si no existe en el foro normal, el juez competente no interviene, yo puedo excepcionalmente, con finalidad de evitar la denegación de justicia, atribuirme esa jurisdicción. Primero, es excepcional. Segundo, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero, que viene de la mano de lo que estábamos hablando. Es decir, si no inician la demanda en el extranjero cuando la deben iniciar, entonces yo me puedo arrogar esa jurisdicción siempre que tenga algún lazo de conexidad en este caso. Pero tiene que estar el requisito de que no sea razonable exigir que se inicie la demanda en el extranjero. En vez de yo arrogarme la jurisdicción, yo tendría que exigir que el juez competente inicie ahí las acciones. Si no las inicia, entonces yo puedo arrogarme la jurisdicción esta. Ahora, también en tanto la situación privada presente un contacto suficiente con el país. Es decir, lo que nosotros decíamos, yo tengo nacionales míos en el extranjero que han sufrido un daño y resulta que no inician la causa los jueces esto. Entonces yo me arrogo esa jurisdicción porque
para que no exista denegación de justicia. Yo quiero darle justicia. Eso es lo que después vamos a ver, que pueden existir jurisdicciones concurrentes, es decir, jueces de un estado y jueces de otro estado. ¿Sí? ¿Más o menos se va entendiendo? Bien. Y también que para arrogarme la jurisdicción, se garantice el derecho de defensa en juicio y, por supuesto, se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. Entonces, ¿cómo logro yo que garantizar el derecho a la defensa en juicio arrogándome la jurisdicción y permitiéndole defenderse a quien hasta el momento, quien tenía la jurisdicción, no le dio esa oportunidad? Entonces, todos esos requisitos yo necesito para tener el foro de necesidad. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, nosotros decíamos, esto me permite a mí una serie de medidas que son medidas para el derecho provisionales y medidas cautelares. Esta me la da el 2603, que son que los jueces argentinos son competentes para tener o para solicitar medidas cautelares o medidas provisionales. A ver, leamos el 2603. Artículo 2603. Medidas provisionales y cautelares. Los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares. A. Cuando entienden en el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes o las personas no se encuentren en la República. B. A pedido de un juez extranjero competente o en caso de urgencia cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender en el proceso principal. C. Cuando la sentencia dictada por un juez extranjero debe ser reconocida o ejecutada en la Argentina. El cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera pronunciada en el juicio principal. Bien, entonces, ¿qué está haciendo el ordenamiento jurídico propio cuando el juez se arroga la jurisdicción? Lo que está haciendo es lo que en derecho internacional privado se llama el auxilio jurídico internacional, que tiene distintos grados o distintos niveles que me va a ir afectando, ya sea los derechos de las personas, los bienes de las personas, y que el propio Estado lo que está haciendo es brindarle una extensión de la jurisdicción a los efectos de que vayan primero referido a un auxilio, una asistencia de cooperación internacional respecto de otros jueces, como por ejemplo hacer una acción de mero trámite que se denomina, o una citación, o un emplazamiento, o las notificaciones que yo puedo llevar a los efectos de que el otro tribunal tenga la documentación necesaria para lo que necesita para proseguir con el juicio. Generalmente, podemos poner como ejemplo, cuando un juez que tiene otra jurisdicción, que está en otro estado, nosotros cuando hablamos en internacional privado de otra jurisdicción, estamos hablando de jueces que están en otro estado, ¿no? Para no equivocarnos con la jurisdicción interna. ¿Está claro eso, no? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, cuando hablamos de jueces de otra jurisdicción, decimos que el juez del otro estado, por ejemplo, tiene que conocer, en un caso de alimentos que se lo dieron en su jurisdicción, le solicitaron alimentos en su jurisdicción, y el padre se encuentra en otra jurisdicción, la mamá de los menores le pide que le pase alimentos. Inicia el juicio donde ella tiene su domicilio, pero el padre se encuentra en otra jurisdicción, en otro estado. Entonces, el juez competente que entiende la causa le solicita al juez de la otra jurisdicción que lo ubique y que lo notifique de que hay un juicio en su contra para prestar alimentos. ¿Por qué? Porque tiene que entender primero
que se lo notifique, esté notificado de esa demanda que se le hace y de ahí conteste la demanda. Y si no la contesta la demanda, estará en rebeldía, pero ya ha sido notificado, porque si no, va a tener una deficiencia el proceso. Y cuando se dicte sentencia al respecto, después no lo va a poder ejecutar en el lugar donde se encuentra la otra parte porque no cumplió el debido proceso. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablábamos del exequatur? ¿Se acuerdan de eso? A ver, Robertina. Era, por ejemplo, cuando hablábamos de una sucesión que se publicaba en los periódicos y demás de otros países para que la gente se entere que había fallecido, por ejemplo, fulano tal y que los herederos puedan aparecer. Claro, ahí hablábamos del exequatur. ¿Qué era el exequatur? Eran los requisitos formales, procesales y sustanciales que debía cumplir el juez que dicta la sentencia para que su sentencia sea válida en el extranjero. En el caso del sucesorio era iniciar el sucesorio, llamar a todos los herederos que se crean con derecho a crecer la herencia, hacer las publicaciones necesarias, hacer el inventario, el avalúo, la partición y dictar una sentencia. Es decir, los requisitos formales eran que tenga la fecha, que tenga la firma del juez, que tenga la firma del secretario, que tenga el sello correspondiente. Los requisitos procesales es que se hayan cumplido todas las etapas del proceso. Cada juicio tiene distintas etapas en el proceso. Y lo sustancial era que se trate de, en este caso, de un sucesorio. En el caso de que nosotros poníamos de una notificación que un juez que tenía la jurisdicción para entender en la causa le pedía a otro juez de otra jurisdicción un auxilio judicial, como ser una cooperación internacional, a los efectos de que notifique al demandado de alimentos, el exequatur en ese caso, lo formal es lo mismo, la fecha de la sentencia, el día, el mes, la firma del juez, la firma del secretario, los sellos, pero cuando hablamos del requisito procesal era de que al existir una demanda, el demandado esté notificado de la demanda. Ahora, conteste o no la demanda ya no está, no importa, pero se lo notificó, se le avisó. ¿Para qué? Para que cuando se haya abierto el periodo de prueba, pueda ofrecer las pruebas a las cuales se le está requiriendo. Él puede decir, mire, yo no puedo pagar alimentos porque apenas vivo con lo que gano o no tengo trabajo. Ustedes eso lo deben haber visto en la parte normal del derecho interno. Generalmente ocurría que cuando se le pedía alimento al padre, el padre decía, no tengo trabajo, no puedo pagar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo puede pasar a nivel internacional, tendrá que demostrarlo. Y si no contesta, el juicio sigue, pero se lo notificó, porque si no se lo notificó, entonces cuando se dicte sentencia, el juez que tiene que aplicar la sentencia va a decir, hay un defecto aquí en el procedimiento porque no fue notificado el demandado. Por lo tanto, cae esa sentencia. Entonces, ese es el valor que tiene de seguir el procedimiento para que yo pueda hacer no solamente el reconocimiento de la sentencia, sino la ejecución de la sentencia en el extranjero. ¿Está claro? Me avisan, así como Robertina pregunten también los demás, ¿no? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, hoy el frío nos está haciendo entender todo rápido, así que podemos seguir con el tema. Bien, ahora, el 2604 habla de la litispendencia. Yo no me acuerdo, pero alguien de ustedes te preguntó algo de qué era la litispendencia, creo, o no, o ya saben qué es la litispendencia. A ver. Lo pregunté en la clase anterior, pero no quedó, no sí. el tema. Sí, así fue. Exacto.
Sí, algo me acordaba. Bueno, la litipendencia en Derecho Internacional Privado está en el 2604. A ver, ahora lo va a leer María. Artículo 2604, litispendencia. Cuando una acción que tiene el mismo objeto y la misma causa se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los jueces argentinos deben suspender el juicio en trámite en el país si es previsible que la decisión extranjera puede ser objeto de reconocimiento. El proceso suspendido puede continuar en la República si el juez extranjero declina su propia competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del asunto o en el supuesto en que, habiéndose dictado sentencia en el extranjero, esta no es susceptible de reconocimiento en nuestro país. Bien, aquí está nombrando algunas de las cosas que nosotros ya dijimos. Por ejemplo, ¿por qué no podría una sentencia extranjera ser susceptible de reconocimiento en nuestro país? Porque no cumplió con los requisitos del exequatur, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí? A mí no me queda claro el exequatur, porque yo hice solamente la traducción y no entiendo, porque dice exequatur, ser ejecutado, pero no, Claro. no me quedó claro, Bueno, digamos. bueno, volvamos a explicarlo entonces. El procedimiento de exequatur se utiliza tanto en el derecho público como en el derecho privado. A nosotros nos interesa el del derecho privado, pero lo expreso porque por ahí en el examen de Derecho Internacional Privado me dan el concepto del derecho internacional público y es distinto. El derecho internacional público es lo que nosotros conocemos como la presentación de los plenos poderes. Es decir, ¿para qué? Para que un representante de un Estado pueda actuar ante el Estado requirente. Entonces, yo presento los poderes y sí, soy ministro plenipotenciario, soy cónsul, vengo con estos poderes. Perfecto. Ese es el exequatur ahí. Es el estudio que hace el Estado requerente respecto del Estado requerido en cuanto a la actuación que va a tener la persona. Quiere saber si efectivamente es o no lo que dice ser. Parecido, pero no igual, es el derecho internacional privado. El exequatur es hacer un análisis de todo documento internacional que tiene que ser válido en otro Estado. La sentencia, que es la que a nosotros más nos interesa, es un documento internacional. Entonces, tiene la misma validez que cualquier documento internacional. Es decir, un documento internacional puede ser un acta de matrimonio, un acta de defunción, ¿sí? Un acta de nacimiento, también son documentos internacionales. O un testamento internacional o un acta de propiedad o un registro de propiedad de un automotor, de un inmueble, etc. Un título de propiedad. La sentencia también es un documento internacional cuando yo presento esa sentencia en otra jurisdicción que en un juez extranjero. La dictó un juez argentino para que sea válida en el derecho extranjero ante un juez español. El juez español, cuando recibe la sentencia, tiene dos opciones. Tiene el reconocimiento de la sentencia, tiene la ejecución de la sentencia o tiene el reconocimiento y ejecución de sentencia. Por supuesto que para poder ejecutarla primero tienen que reconocerla. O sea que las posibilidades son que me reconozca la sentencia pero no la ejecute por el tipo de sentencia o que reconozca la sentencia para ejecutarla a la sentencia. Ejemplo, si yo digo que lo que quiero es que fulano de tal reconozca la paternidad de cierto hijo, de un supuesto hijo, esa sentencia es para reconocerlo, nada más no es para ejecutarla.
El juez que la recibe dice, fulano de tal, o se los reconoce como padre de fulano de tal. Perfecto, reconocimiento. Pero también puedo pedir el reconocimiento y la ejecución de sentencia. Puedo pedir que a ese padre que tiene que reconocer el hijo tenga que pasar alimentos. Y por lo tanto, esa sentencia no solamente es reconocimiento, sino ejecución de sentencia. Ejecuta la sentencia. Mire, usted es el papá y tiene que pasar tanto dinero por mes. Ejecutan la sentencia. Para que pueda ser válido eso, el juez que recibe la sentencia del otro juez extranjero, para hacerla, reconocerla y ejecutarla, tiene que hacer el exequatur, que era lo que nosotros aplicábamos recién. Primero, tiene tres aspectos que tiene que considerar. El primero es el reconocimiento y ejecución de la sentencia de ese documento internacional que es la sentencia, por lo cual yo tengo que determinar tres aspectos: lo formal, lo procesal y lo sustancial. Lo formal, que es como la formalidad que tiene que tener todo documento, cualquier documento, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, un recibo. ¿Cuáles son los requisitos que hacen a la formalidad de un documento? La fecha, la firma, el sello. Cuando yo voy a que no sea online, pero voy y digo, quiero que me reconozca esta factura, me van a decir, bueno, el reconocimiento pone el sello de la empresa, pone la firma del encargado, etc. Es decir, es un requisito formal. Fecha, firma y sello. Son requisitos formales. ¿Hasta ahí va bien, María? Bien. Pero aparte de eso, tengo que ver, como se trata de una sentencia, cuál es el requisito procesal que se cumplió en esa sentencia. Es decir, cuál es el procedimiento que se siguió para dictar esa sentencia. Y el procedimiento es que existe una demanda, que existe una contestación de la demanda, que se haya notificado a la parte contraria, que la parte contraria haya hecho una reconvención en su caso, es decir, haya dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que me demanda, la verdad de los hechos es esta y lo pruebo con esto. Se abre el periodo de prueba, se analiza el periodo de prueba y una vez que se tiene todo el procedimiento cumplido, el procedimiento significa también los plazos a cumplir, se dejó pasar tanto tiempo, contestó cuando debía contestar en el término adecuado, etcétera, etcétera. Todo queda en el expediente y se dicta la sentencia. Ese es el procedimiento. Y además el juez extranjero analiza, para poder hacer el reconocimiento y la ejecución de esa sentencia, o el reconocimiento solo, los requisitos sustanciales. Si la sentencia debería referirse a un divorcio, tiene que ser el divorcio. Fulano de tal, en virtud de los antecedentes que se dictaron a continuación, se dicta el divorcio de. No puede decir se dicta la separación personal. Bueno, para nosotros ya no existe la separación personal como previa al divorcio. Antes se tenía que tener la separación personal durante 3 años para que se proceda. Se eliminó eso, ahora tenemos divorcio. Pero no puede decir entre las partes el sucesorio de tal, porque no estábamos hablando de un sucesorio, estábamos hablando de un divorcio. Tiene que hacer referencia al divorcio. Entonces se dan los 3 requisitos: formales, procesales y sustanciales. Si se dan esos requisitos y además, ¿qué otra cosa tenía que pasar para que el juez extranjero haga el reconocimiento y ejecute esa sentencia? ¿Se acuerda? A ver, Robertina. ¿Podrá ser que el juez haya pensado en el país donde estaba la otra parte y que aplique la ley, como para que no la pueda dar de baja la sentencia? Claro, es lo que nosotros veíamos
cómo ponerse en lugar del juez extranjero y aplicar el ordenamiento jurídico del juez extranjero como si fuera el mismo. Entonces, que ahora lo está exigiendo el código. Perfecto. Entonces, el juez que dictó la sentencia, si tiene que aplicar un ordenamiento jurídico extranjero del juez que va a reconocer esa sentencia, se tiene que poner en el lugar del juez extranjero y aplicar el ordenamiento jurídico como lo haría el juez extranjero. Entonces, ahí se cumplen los requisitos del exequatur. ¿Quedó más o menos claro, María? Sí, profesor. Bien, perfecto. Entonces, en el caso que estábamos hablando de la litispendencia tiene lugar entonces cuando existen varios procedimientos sobre un mismo objeto y sobre una misma causa y con identidad de partes. Entonces, yo tengo distintos juicios que se iniciaron en distintos estados, pero es sobre la misma causa, sobre las mismas partes y con el mismo objeto. Y tiene por finalidad procurar sobre una misma controversia que se cometió. Entonces, esa controversia sometida a distinta jurisdicción por un órgano jurisdiccional de un país, se produce otro litigio posterior con la posibilidad de que produzca resoluciones contradictorias. Por eso es que cuando existen dos juicios en distintas jurisdicciones con la posibilidad que se produzcan resoluciones contradictorias y sobre la misma causa, sobre el mismo objeto, sobre las mismas partes, surgen las disposiciones del 2604 de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, para estos casos, los jueces argentinos tienen que suspender el juicio en trámite que se inició en su país, donde él tenía jurisdicción, siempre que sea previsible, dice el código, que la decisión que se tome en el extranjero, del procedimiento que se inició previamente en el extranjero, puede ser objeto de reconocimiento. ¿Qué ejemplo podemos dar nosotros de eso? ¿Qué ejemplo se imagina? A ver, Robertina. Parece fuera broma, pero cada cosa de lo que estamos hablando siempre lo asocio con Maradona. Por ejemplo, con el tema de la paternidad del hijo en Italia, y ahora cuando estaba diciendo, se estaba pensando en todos los bienes que tienen diferentes países, que están todos congelados porque están investigando bien dónde están, que los jueces tienen que poner de acuerdo, que los abogados, es como que se me viene ese caso a la cabeza. Claro, nada más que hay un poco más complejo porque ahí existe un problema de personales entre los que realizaron el juicio. Pues si estuvieran todos de acuerdo, lo resuelven de la forma más rápida posible. Lo que pasa es que en ese caso específico hay cosas que ni se sabía que tenía Maradona como bienes y van apareciendo y a medida que van apareciendo van conflictuando la situación. Pero más o menos por ahí va orientado. El ejemplo más claro es cuando en el mismo caso del sucesorio, se habla de que el juez tiene jurisdicción porque tiene el último domicilio del causante, o, decía nuestro código, nosotros hablábamos, ¿se acuerdan de la sucesión? O donde se encuentran situados los bienes. Entonces resulta que hay herederos que inician el juez donde falleció como último domicilio y otros inician el mismo juicio donde tienen los bienes. Entonces, se abre sobre un mismo objeto, sobre una misma causa y sobre las mismas partes, distintos juicios en distintas jurisdicciones. Por eso, el derecho argentino dice, da prioridad a que aquel
No, se perdió el audio, profesor, se lo escucho. ¿A mí me escuchan, chicas? Sí, Sí, hola. María, yo sí, ¿se cortó? Creo que se le cortó al profe. Yo te escucho, Dorita, y escucho a Lucía también. Ah, entonces se le cortó al profe. Ahí está abandonando la sesión el profesor. Vamos a ver si va a volver a ingresar. Voy a mirar si escribe en el foro el profesor. Entonces, ¿esta sesión se está grabando o no? Si el profesor salió, ¿no se está grabando? Dice grabación en curso, María. Ah, Mm. porque yo te iba a hablar de seminario. Lucía, ¿estás haciendo seminario de problemas económicos? No, no. ¿Y rendiste el final de teoría de las relaciones internacionales, Lucía? No, la estoy cursando, así que no puedo rendirla.
¿Soy la única que se le cayó la conexión? A mí no se me cayó la conexión. Y al Yo profe, seguí. Ro. Sí, al profesor sí. Directamente salí para ver si era mi conexión. Después no podía ingresar. Ah, el único Bueno, que salió fue el profesor. entonces el que tenía la conexión baja y hacía eso. Igual se está grabando, se estuvieron hablando. Claro, Sí, 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 sí. sí, volvió el profesor. Volvimos. Se ve que se cortó Se había acá la señal cortado. en la universidad. Sí, yo me quedo en la universidad para que sea más segura la red, pero esta vez se corta en la universidad. Bueno, nosotros habíamos quedado entonces en lo que decíamos de la litispendencia. Y decíamos que el artículo 2604 disponía estos casos que los jueces argentinos tenían que suspender el juicio si es que se había iniciado en otra jurisdicción con otro juez, siempre que sea previsible que la decisión extranjera llegue a ser susceptible de reconocimiento en mi país. En el caso de los bienes, si se había iniciado otros herederos, iniciaron los jueces donde están situados los bienes y los jueces argentinos intervinieron en la jurisdicción porque los herederos que estaban en Argentina pidieron la jurisdicción del juez porque era el último domicilio del causante que había fallecido en Argentina. En ese caso, los dos iniciaron el juicio. Si se inició primero en España, por ejemplo, respecto a los bienes, y es muy posible de que la sentencia española luego sea comunicada a los argentinos para que puedan ejercer ese derecho, entonces el juez argentino suspende el juicio, no lo continúa. Ahora, el proceso puede continuar en el país una vez que el juez extranjero a lo mejor declina su competencia. Inició allá, se declara competente y después declina la competencia. O si el proceso que se inició en el extranjero se extingue sin que exista una resolución sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, los que iniciaron el juicio sucesorio en el extranjero no lo continúan. Tienen que presentar el inventario que da su Sigue fallando el audio, ¿eh? Seguramente, Lucía, seguramente el problema del viento le está afectando a la conectividad. ¿Ahí se escucha algo? Sí, 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 profe. le escuchamos Bueno, la Sí, ahí sí, pregunta. profe. vamos a tener el problema, seguramente se va a cortar. Entonces, antes que se corte del todo, es el problema de la litispendencia es cuando tenemos esos dos juicios que se inician en distinta jurisdicción
y en el caso de que exista la posibilidad de sentencia en el extranjero, se suspende el juicio en el país. Y si no cabe esa posibilidad, se sigue el juicio en el país y se dicta sentencia. Si tenemos mejor conexión, la próxima lo vamos a explicar mejor, pero ese es el principio de la litispendencia. Entonces, en base a eso, nosotros, sí, escucho. ¿Por qué no Te prueba apagar escucho. la cámara? Porque es como un problema de la conexión de usted. Capaz que al no usar la cámara tiene más datos disponibles. Puede ser, vamos a ver de suspenderla, pero acá tengo compañeros que están en la otra oficina y también están teniendo el mismo problema. Así que, pero de todas formas, Profesor, en el caso de sí, la independencia, ¿lo podemos pensar como doble juicio? Doble o triple, sí, que son y dos el juicio se juicios, haga dos veces o tres, una cosa así. sí, son dos juicios que se inician en distintas jurisdicciones. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que es sobre las mismas personas, sobre la misma causa y sobre el mismo objeto. Entonces, vienen las reglas generales que surgen de estas disposiciones establecidas en el código, que es la que nosotros hablamos. Esto a mí me permite para determinar cuáles son las sentencias que van a ser válidas o no van a ser válidas en el caso de que se tenga que dictar completamente una sentencia validada en el extranjero. Entonces, con esto nosotros nos quedamos para saber cómo funciona esto de la jurisdicción y de la competencia. Ahora, todo lo que hace a la prórroga de jurisdicción está vinculado a la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, los jueces pueden ser elegidos por las partes en virtud de la autonomía de la voluntad de ellos. ¿Se entiende ahí? Más o menos. Bien. Autonomía de la Entonces, Sí, profe. voluntad sería que eligieron fueron. eligieron el foro y eligen cuál es la ley que se les va a aplicar. ¿Cuál es el límite a la autonomía de la voluntad? El orden público y el orden público interno de cada jurisdicción. Entonces, las partes pueden elegir cuál es el juez competente, pueden elegir cuál es la ley aplicable, siempre que no vayan en contra del orden público interno de cada estado. Si no se dan esas circunstancias, será válido lo que es la autonomía de la voluntad, que en el código la van a ver ustedes como plasmado en el código como prórroga de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque puede ser en forma expresa o en forma tácita, pero es cuando se opera, entonces si existe en forma tácita, si existe un convenio que está escrito, y en forma expresa y en forma tácita, si directamente van a un juez que solicita la jurisdicción en virtud de la autonomía de la voluntad. Entonces, ahí no hay inconvenientes para tener en problema. El principio general de la jurisdicción es el punto de conexión domicilio o residencia habitual del demandado. Ese es el principio general. Es decir, si existe otros puntos de conexión respecto de la jurisdicción del juez, esto lo va a decir la misma norma. Entonces, las acciones personales se interponen ante el juez del domicilio o residencia habitual del demandado, que es lo lógico. Si yo tengo una situación con efectos personales, va a ir a donde yo tengo el domicilio o donde tengo mi residencia habitual. Esto me va sirviendo para determinar los puntos de conexión que lo vamos a utilizar en la estructura de la norma, en la consecuencia jurídica de la norma. Entonces, el juez ya sabe que, por principio general, si la situación es personal de las partes, va a ser el domicilio o la residencia habitual. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces,
Con eso, nosotros damos por terminada la clase de hoy. Gracias. Vamos a ver. Hasta la próxima. Vamos a empezar la próxima clase, no se me vaya todavía María, vamos a empezar la próxima clase con la parte especial, ¿sí? Persona, directamente. Y de ahí vamos a empezar ya a avanzar y a aplicar las normas de derecho internacional privado que vimos desde la unidad 1 a la unidad 6 a la parte especial. La próxima clase empezamos con persona. Pueden ir leyendo del mismo código lo que es persona y todo lo que abarca persona para empezar a trabajar ya con los puntos de conexión, que es lo que más nos interesa, para determinar el juez competente y la ley aplicable. Ahora sí, nos podemos ir, María. Así que... Le quería preguntar, profesor, por ese libro de Zavalía. Este libro de Zavalía lo compré justamente por los tratados para derecho público, pero... Claro, ese no te va a servir porque es de derecho público. Muy bien, justo eso es lo que quería que me diga. Claro, viene el mismo tratado de Zavalía para derecho internacional privado, pero yo se los resumí en el módulo. En el módulo lo tienen todo lo que hace falta, en el anexo tienen todas las convenciones, por ejemplo, Montevideo del 89, del 40, la CIDIP, están todas resumidas en el código, así que no necesitan comprar lo que hacen los tratados y convenciones. Profesor, ¿Sí? ¿Y cuando usted dice resumida es porque está con explicación suya o está la letra de la ley? No, está la letra de la ley y la explicación la vamos a dar nosotros y me la van a dar ustedes para ver qué interpretan de cada tratado o convención. ¿Sí? Vamos a trabajar en conjunto. Bueno, gracias chicos, nos estamos viendo en la próxima clase, si Dios quiere, sin cortes. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe.